Mi nombre es Carlos Javier Jiménez Hidalgo y nosotros presentaremos el capítulo 11 acerca de amplificadores en colector común y base común. Los subtemas son conexiones Darlington, regulación de tensión y el amplificador en base común. El transistor Darlington. Este es un dispositivo semiconductor que combina dos transistores bipolares en una configuración tipo Darlington, que es conocida como par Darlington. Y bien, la configuración Darlington son dos transistores que operan como un transistor super beta. Las características de estos transistores Darlington es que tienen tres pines. Uno es la base, el otro es el colector y el otro es el emisor. Por otra parte, la configuración Darlington, eh, las características que tiene esta configuración es que el transistor compuesto actúa como una sola unidad de ganancia de corriente, que es el producto de las ganancias de corriente de los transistores individuales. Para determinar esto, tenemos que beta Darlington es igual a beta 1 por beta 2. Cuando las corrientes de beta 1 y beta 2 son iguales o beta 1 y beta 2 son equivalentes, se dice que beta Darlington es igual a beta al cuadrado. Aquí como ejemplo tengo un ejercicio de aplicación donde nos pide hallar la corriente de base, la corriente emisor y el voltaje de emisor y base. Sabemos que delta Darlington es igual a 8000. El voltaje B es igual a 1.6 volts. La resistencia de emisor es igual a 390 ohms y la resistencia de es igual a 3.3 mega ohms. Prosiguiendo, tenemos que la corriente en base es igual a 18 volts, que es el voltaje CCC, menos 1.6 volts, que es el voltaje BE, sobre las resistencias. Esto es un aproximado a 2.5 microamperios. Entonces la corriente emisor es igual a beta Darlington por la corriente base. Y esto es igual a 20.48 miliamperes. Y con esto podemos determinar que la corriente C es igual a la corriente emisora. Voltaje emisor, tenemos que la corriente es 20.48 miliamperes por la resistencia emisora igual a 8.606 volts. Y ahora con G base es igual a 8 volts más 1.6 volts, que es igual a 9.65 volts. Y el voltaje C es igual al voltaje de la alimentación, que es igual a 18 volts. Y con eso podemos encontrar las diferentes corrientes y voltajes en una configuración Hola, soy Darlington. Alejandro González Aguilar y voy a hablar sobre las conexiones Darlington. Una conexión Darlington es una conexión de dos transistores cuya ganancia de corriente total es igual al producto de las ganancias de corriente individuales. Dado que su ganancia de corriente es muy alta, una conexión Darlington puede tener una impedancia de entrada muy alta y puede producir corrientes de salida muy grandes. Las conexiones Darlington a menudo se emplean para reguladores de tensión, amplificadores de potencia y aplicaciones de conmutación de alta corriente. ¿Cuáles son las aplicaciones del Darlington? El transistor Darlington se puede aplicar con todo. Este es ampliamente utilizado en control de motores, regulación de CC, accionadores de relés y también pueden ser aplicados en amplificadores de potencia de audio.
en cualquier sistema electrónico en el que se necesite controlar una gran intensidad o una intensidad muy pequeña. Darlington complementario. Por ejemplo, en la figura se muestra una conexión Darlington que se denomina como Darlington complementario. Esta es una conexión de transistores NPN y PNP. La corriente de colector de Q1 es la corriente de base de Q2. Si el transistor NPN tiene una ganancia de corriente beta 1 y el transistor de salida NPN tiene una ganancia de corriente beta 2, el Darlington complementario se comporta como un solo transistor PNP con una ganancia de corriente igual a beta 1 por beta 2. Y bueno, el ejercicio que voy a hablarles es sobre conexiones de Darlington. En este caso, nuestro ejercicio dice, si cada uno de los transistores del circuito de la figura tiene un valor de beta de 100, ¿cuál es la ganancia total de corriente, la corriente de base de Q1 y la impedancia de entrada en la base de la corriente de ganancia total? Se calcula como beta es igual a beta 1 por beta 2, lo que es igual a 100%, lo que nos da 10.000. La corriente continua de emisor de Q2 es IE2 es igual a 10 volts menos 1.4 volts. Esto dividido entre 60 ohms, eso nos da 143 miliamperios. La corriente de emisor de Q1 es igual a la corriente de base de Q2. Entonces tenemos que 1 y E1 es igual a IB2, lo que nos da igual a IE2 sobre beta 2. Y esto es igual a 143 miliamperios dividido entre 100, lo que nos da igual a 1.43 miliamperios. Para calcular la corriente de base de Q1, tenemos que IB1 es igual a IE1 dividido entre beta 1. Y esto es igual a 1.43 miliamperios dividido entre 100, lo que nos da 14.3 microamperios. Ahora, para hallar la impedancia de entrada en la base de Q1, primero se debe de calcular RE, la resistencia de emisor en alterno. RE nos da como resultado 20 ohms. Para la impedancia de entrada en la base de Q1, tenemos que Zin es igual a 10.000 por 20 ohms, lo que nos da 200 kilo ohms. Esto termina la explicación de mi tema. Mi nombre es Héctor Manuel Maldonado Cruz. Me tocó el tema de regulación de regulador de tensión o regulador de voltaje. Es un dispositivo electrónico diseñado para mantener un nivel de tensión constante o regulable. En algunos casos, con un circuito integrado, los reguladores electrónicos de tensión se encuentran en dispositivos como las fuentes de alimentación de los computadores, donde estabilizan las tensiones de corriente continua usadas por el procesador y otros elementos. Un regulador de voltaje es un dispositivo eléctrico diseñado para suministrar un voltaje estable y proteger a los equipos eléctricos y electrónicos conectados a una línea de tensión contra fenómenos como sobrevoltaje, caída de tensión y variaciones de voltaje. Tecnologías y tipos de reguladores. Los dos principales tipos de tecnología de regulación son los reguladores con conmutación electrónica y los reguladores con una conmutación electromecánica. Es online fabricar reguladores de ambos tipos para conseguir las variaciones de voltaje en una línea y evitar de esta forma el daño a equipo eléctrico y electrónico sensible. Algunos reguladores electrónicos en ese tipo que se utilizan ya como métodos de conmutación, los cuales operan con un switch seleccionado de diferentes derivaciones a un transformador para proveer el voltaje de salida regulado. Donde están los reguladores electromecánicos, en este tipo, estos equipos utilizan un servomotor como método de conmutación,
en el cual acciona y desplazamiento de unas escabillas de grafito sobre las espiras de la bobina de un transformador, permitiendo un voltaje de salida regulado. Reguladores integrados normalmente componentes muy parecidos a los transistores de potencia, ya que pueden tener tres terminantes, uno de entrada, un común o masa y uno de salida. Tiene una capacidad de reducción de rizado muy alta y disipaciones de potencia. También están los reguladores conmutados. Solucionan los problemas de los dispositivos anteriormente citados, poseen mayor rendimiento de conversión, ya que los transistores funcionan en conmutación, reduciendo así la potencia disipada en estos. También de igual manera están los reguladores electromecánicos. Los reguladores electromecánicos pues, se basan en el principio de funcionamiento en un otro transformador de columna, sobre el cual se dispone un cursor accionado por un servomotor que en su recorrido suma o resta espiral. Este movimiento se ajusta, es controlado por un comando electrónico que se activa cada vez en la tensión de salida, se desvía el valor de calibración, también ajustándose automáticamente. Con ello mantiene permanentemente la tensión de la salida estable. Eso sería Es un todo. ejemplo de regulador de tensión. En la figura muestra un seguidor de emisor como habitualmente se dibuja en un diagrama esquemático. ¿Cuál es la tensión de salida? ¿Cuál es la corriente del Zener? Si el Zener tiene una ganancia de salida y es igual a 100. La tensión de salida es aproximadamente igual a 10 voltios menos 0.7 volt igual a 9.3 volt. ¿Cuál es la resistencia de carga de 15 ohms de corriente? Pues sería 9.3 volts entre 15 ohms igual a 0.62 amperes. ¿Cuál es la corriente base? La corriente base pues se dividiría de esta forma, sería 0.62 amperes entre 100 igual a 6.2 miliamperes. ¿Cuál es la corriente a través de la resistencia? Sería 20 volt menos 10 volt entre 680 ohms igual a 14.7 miliamperes. La corriente del Zener es 14.7 miliamperes menos 6.2 miliamperes igual a 8.5 miliamperes. Las respuestas de las preguntas de cuál es la tensión de salida y cuál es la corriente del Zener si la salida es igual a 100. Mi nombre es Valeria Lee Pérez Ortiz, me tocó exponer el tema 11.6, amplificador con base común. ¿Qué es? El amplificador de colector común, a menudo llamado seguidor, emisor, puesto que su salida se toma de la resistencia del emisor. Es útil como dispositivo adaptador de impedancias, puesto que su impedancia de entrada es mucho más alta que su impedancia de salida. También se la denomina buffer. Por esta misma razón, y se usa en los circuitos digitales con las puertas básicas. Se considera la última configuración básica de este tipo. Este tipo de circuito se le aplica la condición de que la entrada es por el emisor y la salida se toma por el colector. El terminal común a la entrada y a la salida es la base y está conectada a tierra. Como podemos ver, aquí a la derecha tenemos un ejemplo de un circuito con este tipo de modelo. Puesto que la base está conectada a tierra, este circuito también se denomina amplificador con la base a tierra. El punto Q queda determinado por la polarización del emisor, como se mostró en el circuito equivalente de continuo anterior. Por tanto, la corriente continua del emisor queda dada por la siguiente ecuación, es la que se está encerrando en pantalla. En cualquier amplificador, la base está puesta a tierra de alterna. La señal de entrada excitada al emisor y la señal de salida se toma del colector. Imaginémonos que tenemos una imagen que muestra el circuito equivalente de alterna de un amplificador en base común durante el semiciclo positivo de la tensión de entrada. Este circuito
la tensión alterna de colector B o UT es igual a la siguiente ecuación que tenemos aquí encerrada. Ganancia de tensión para una corriente alterna. Esta tensión está en fase con la tensión alterna de entrada BE, puesto que la tensión de entrada es igual a B in igual a IE R'E. La ganancia de tensión es AV igual a BV o UT sobre P in igual a IC por RC sobre IE por R'E. Como IC es similar a IE, la ecuación se simplifica como sigue. AB es igual a RC sobre R'. Características. La configuración de amplificador en base común tiene su base conectada a tierra de alterna. La señal de entrada excita el emisor y la señal de salida procede del colector. Aunque este circuito no tiene ganancia de corriente, puede producir una ganancia de tensión significativa. El amplificador en base común tiene una impedancia de entrada baja y una impedancia de salida alta, y se utiliza en aplicaciones de alta frecuencia. Aplicaciones. El circuito seguidor de emisor se emplea en aplicaciones en las que se necesita una fuente de alta impedancia para excitar una carga de baja impedancia. Y para conseguir justo lo contrario, podemos utilizar un circuito en base común para acoplar una fuente de baja impedancia a una carga de alta impedancia. Configuraciones comunes de un amplificador. Como podemos ver aquí en la imagen presente, este tipo de configuración se llama emisor común. Y como podemos ver aquí mismo, igual nos marca las características especiales de este tipo. Por siguiente tenemos el tipo colector. Igualmente, aquí podemos ver las características especiales de este tipo colector, donde nos dice que las aplicaciones son separador, adaptación de impedancias, excitador de alta corriente. Tipo base común. Aquí sus aplicaciones son amplificador para altas frecuencias, adaptación de baja a alta impedancia. Tipo Darlington. Sus aplicaciones son separador, excitador de alta corriente y amplificador.